Hablamos de un Señor enfrentando al hombre en sus dudas y en sus deseos de entender básicamente lo que le pasa respecto de lo que se oye y de lo que estoy dispuesto no solamente a creer, sino a aceptar. El Señor Jesucristo fue llevado delante de las autoridades y en estos momentos, en este cuadro que nos permite el Espíritu, lo tenemos frente a las autoridades romanas de sus días, equivalente a nuestras autoridades. Nosotros tenemos una sociedad básicamente funcionando como el Imperio Romano. Y los religiosos, las personas que debían haber defendido, si no a Jesús, por lo menos la idea de su mensaje. Puedo entender que no le gustaba la personalidad de Jesús. Podríamos entender eso. No le gustaba la predicación de Jesús, la forma en que presentaba el mensaje. Pero nunca se detuvieron a considerar el contenido del mensaje de Jesús. ¿Qué tan importante es el contenido de un mensaje? Bueno, el contenido de un mensaje es más importante que la persona misma. Porque la noticia de que el Señor Jesucristo quiere ofrecernos la posibilidad de regresarnos a nuestro origen, perdonar nuestros pecados, nuestra contradicción contra Dios, y que en esa gracia todos tenemos posibilidad de encontrarnos con nuestro destino, por lo menos deberíamos considerar su mensaje. ¿Me explico? Bueno, no me gusta Jesús, no me gusta cómo es, no me gusta su actitud, no me gusta su manera de pensar, ni siquiera me gusta cómo habla. Nos pasa eso con personas. Pero una sabiduría mínima, una inteligencia mínima, le hace al hombre observar su mensaje, el contenido, lo que quiere decir, lo que quiere presentar. En la segunda parte de este mensaje esta noche, me gustaría concentrarme en el versículo 37, donde en la conversación de si sos rey o no sos rey, sos el Mesías, no sos el Mesías, quién sos, Jesús pregunta si lo que sabemos de Jesús simplemente lo hemos oído o porque conocemos la persona. Bueno, tenés que decidir eso esta noche. Lo que sabés de Jesús, ¿lo sabés, lo oíste, tantas veces te lo repitieron o es una relación que tenés con él? Pilatos no pudo resolver esto, pasa a la siguiente duda. Verso 37 le dice Pilato, entonces, luego, ¿eres tú rey? Porque te quedó todo eso confuso. Como él no pudo decidir, y Jesús le contesta, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La segunda interrogante que me gustaría considerar esta noche es aquella que tiene que ver con la aparente necesidad de que la persona misma nos aclare qué es. Yo sé que todos estaríamos sumamente complacidos de que el Señor Jesucristo se presentara delante de nosotros y nos dijera, mirándonos a los ojos, yo soy el Mesías, ¿ok?
Algunos piensan que esto resolvería todas nuestras dudas. Pero hay algo que se llama el espíritu humano. Hay algo que se llama nuestra forma de humanidad. Y lamentablemente, tenemos que decir lamentable, nosotros no somos personas que creemos solamente porque vemos. O sea, no está contenida en mi humanidad que yo crea solamente porque ve. ¿Cuántas personas nos ha dicho en lo que son y nosotros dudamos que lo sean? Yo me presento delante de tu persona y te digo, yo soy una persona honesta. ¿Ok? Eso me hace en ese momento rendirme a tu honestidad y vivir por lo que me dijiste. Porque como vine y te lo dije, ahora ya no queda ninguna duda de mi honestidad. Bueno, así no funciona la relación. Ninguna relación funciona así. Cualquier declaración que el hombre hace, cualquier declaración que el hombre hace sobre sí mismo, está contenida en sus frutos. El mismo Jesús nos enseñó eso. Decíamos esta mañana en la clase, es muy normal que una persona se disfrace. Fuimos advertidos por el Señor Jesucristo que algunos lobos se disfrazarían de ovejas. Por lo tanto, cuando mis ojos miran, ven una oveja. Pero Jesús dice que tus ojos vean una oveja, eso no significa que son ovejas. Parece confuso, pero no lo es. Porque nosotros fuimos diseñados por el Creador para discernir. Yo le puedo decir a Dios que soy lo que quiera hacer. El hombre más santo que se levantó en la tierra. Señor, acá estás mirando la mejor persona que vas a encontrar en el planeta. Entonces, en la inocencia de pecado que tiene Dios, no tiene ninguna otra alternativa que creerme. Bueno, nosotros sabemos de más que las cosas no funcionan así. ¿Era Jesús el Mesías que estaban esperando? ¿Es Jesús la persona que espiritualmente yo necesito para entender la verdad? ¿Es realmente Jesús quien dice ser? Por supuesto, la sabiduría divina se pone en manifiesto en la respuesta de Jesús. ¿Sos el rey o no sos el rey? Jesús dice, bueno, vos estás diciendo que yo soy rey. Él no dijo en ningún momento que era el rey. Lo habían traído porque la acusación era que él era el rey de los judíos. Pilato tenía que averiguar si esa acusación era cierta. Nunca lo hizo. Pilato nunca hizo una maniobra, una pregunta, una
forma natural de investigar si la acusación era verdadera. Supuestamente esa es la función de las autoridades, investigar. O sea, me llevan preso por asesino, bueno, soy el asesino, soy el ladrón, soy el estafador. Bueno, las autoridades necesitan mover su poder para considerar si esa acusación es cierta o es mentira. Como somos parte de un sistema ya preestablecido de manera bastante bien funcionando, en su funcionamiento, no en sus resultados, pero sí en su funcionamiento. Si yo soy llevado delante de la ley en Estados Unidos y me encarcelan por una acusación y yo no tengo abogado, el Estado me pone un abogado para que trabaje a mi favor. Porque cada acusación debe ser analizada para saber si me están acusando falsamente. Ahora, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Tanto en la corte hebrea como en la corte romana, en la corte hebrea teníamos testigos y amigos, personas que acusaban y personas que defendían. El término abogado es un término romano. Los romanos tenían sus abogados. Y nuestras cortes casi funcionan como romanas, con jurados y jueces. Eso no es un invento de este siglo, es un poquito más viejo. Por lo tanto, el que tenía que resolver la acusación no era Jesús, el que tenía que resolver la acusación era Pilato. Pilato tenía que resolver si la acusación era verdadera o falsa. Pero él quería que esto lo resolviera Jesús. ¿Cómo este discernimiento se aplica a nosotros? Bueno, se aplica de la misma manera que para Pilato. No es Jesús el que debe presentarte delante tuyo para decirte soy tu Salvador. Soy yo el que tengo la obligación de salir al encuentro de esa verdad o de esa mentira. Yo decido esta noche si el Señor Jesucristo es mi Salvador o no. Algunas personas dicen, oh, esto es mucha responsabilidad. No, no es mucha responsabilidad porque está sometida a la investigación. Es mi tarea investigar. Es mi tarea considerar. Es mi tarea ver las pruebas. Es mi tarea resolverlo. Entiendo que la religión siempre presenta al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es cierto que la religión, bajo el término cristiano, implica que yo digo que Cristo es el Hijo de Dios. Pero para vos, el mismo problema de Pilato. ¿Jesucristo es quien dice ser o no? Bueno, vamos a preguntarle a Jesús. No. Vamos a preguntarle a Jesús, no funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, el Señor Jesucristo antepone una palabra que nos cuesta mucho y es la palabra verdad. La verdad. La verdad. Entonces, en la declaración que da él,
Dice que él vino a dar testimonio, no de, sino a. Él vino a dar testimonio, fíjense en el texto 37, para dar testimonio a la verdad. Sería muy sencillo si la redacción dijera, vine a dar testimonio de la verdad. Pero no dice de la verdad, sino a la verdad. La verdad, y en este momento Jesús le está hablando en griego a Pilato. Pilato es un romano, helénico, o sea, un romano griego o agriegado. Algunos dicen que el Señor Jesucristo podía comunicarse en latín. Bueno, en griego o en latín. En el mundo que el Señor Jesucristo habitaba, la palabra verdad, veritas, es todo aquello que se puede constatar. ¿Qué es verdad? Todo aquello que se puede constatar. Si no se puede constatar, es mentira o una falsedad, una ilusión o una falacia. ¿Recuerdan haciéndole cuento del patito feo a sus hijos? La gallinita con los pollitos, no sé, me contaron una cantidad de cuentos a lo largo de mi vida que tengo en la mente. El gallito que defendió al conejito que le robaron la casa. Bueno, de repente crecemos y nos damos cuenta que eran una ilusión o tenemos que llamar a nuestros padres mentirosos. Nos mintieron. Porque lo del patito feo nunca pasó. Ugly duck. Nunca pasó. ¿Cómo sabemos? Bueno, las aves no empollan huevos de otras aves. Cada ave empolla los huevos de su propia especie. Y en los lamentables casos que alguien pone un huevito de una especie que es de otra, al nacer los rechazan. Bueno, en el cuento del patito feo eso no pasó. ¿Qué decimos eso? ¿Es una mentira? Bueno, eso califica de ilusión. Los cuentos que contienen una verdad paralela, podríamos llamarlas aún parábolas. El Señor Jesucristo contó parábolas. Y cuando nosotros leemos la parábola, no leemos solamente el relato, sino el porqué del relato. Y el contenido lo consideramos verdad o mentira. No el cuento, el contenido.
Hubo realmente una familia que se adueñó del campo junto con los obreros y cuando el dueño mandó a su hijo, mataron al hijo. Hubo un hombre que repartió su herencia aún antes de morir y se lo dio a uno de sus hijos y después que le dio lo que no le correspondía, lo recibió anyway en su casa. ¿Alguien daría su herencia antes de morir? ¿Qué quiere el Señor Jesucristo que yo vea? ¿El cuento o el contenido? ¿Dónde hacemos la fuerza? Porque si no tenemos que declarar las parábolas mentiras. Porque si no fueron cosas que realmente ocurrieron, ¿para qué se contaron? Pero nosotros hemos aprendido a asumir, a considerar, a constatar. Bueno, Pilato quería las cosas digeridas. Muchos de nosotros preferimos las cosas digeridas, que ya nos digan cómo son, sin leer, sin buscar mucho, sin investigar, sin constatar. Pero eso, en el plano espiritual, Dios lo prohíbe. O sea que lo que no puedo constatar se convierte en un juramento falso. ¿Recuerdan Zacarías? Lo que intenta el Señor decirnos de lo que debemos hacer. Y entre las cosas que debemos hacer, debemos rechazar el juramento falso. Ahora, esto es grave. Doctrinalmente esto es grave. Porque para muchos creyentes Jesucristo es un cuento. No se han tomado el trabajo de constatar qué pruebas tenemos que el Señor Jesucristo es quien dice ser. Hemos buscado, indagado, considerado. Juan está a punto de morir en la cárcel y manda a uno de sus seguidores a preguntarle si Jesucristo es quien deberían ser o esperaban otro. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Bueno, esto es lo que está pasando, dice Jesús. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados y a los pobres es entregado el Evangelio. Anda a decirle esto a Juan. Decirle eso a Juan. Eso es lo que está pasando. ¿Pensás que hay alguna otra persona que pueda hacer eso? Peor. ¿Creemos que el Señor Jesucristo puede hacer eso? Ahora llegamos a un punto donde la fe juega un papel crucial en nuestras decisiones. ¿Puede el Señor Jesucristo devolverle la vista a los ciegos, el oído a los sordos, las piernas a los paralíticos, levantar a los resucitados y entregar el Evangelio de salvación a aquellos que realmente lo necesitan? ¿Crees esto? Bueno, a mí el Señor Jesucristo todavía no me dijo si Él es quien dice ser. Bueno, el Señor Jesucristo jamás va a hacer eso.
Las personas que no entienden el mensaje del Señor Jesucristo creen que Él cometió una cantidad de errores estratégicos respecto de su mensaje. Que Él tendría que haber hecho algo delante de Pilato. Lo llevaron delante de Herodes para que hiciera, no sé, algún milagrito, algo, sacar un conejo de la galera, no sé qué estaba esperando que hiciera. Y Jesús se mantuvo totalmente en silencio. O él podría llamar, ok, llamame 3, 4 enfermos y yo te los sano y te muestro. No, el que debe salir al encuentro, si esto es cierto, soy yo. Yo soy el que salgo a Jesús diciéndole, realmente creo que has sanado ciegos, realmente creo que has levantado muertos, realmente creo que tu mensaje puede cambiar mi vida. Y hasta que no esté dispuesto a hacer esto, Jesucristo es una mentira. Porque Él vino a dar testimonio a la verdad. No de la verdad, a la verdad. Al poder que Dios nos ha dado para constatar las cosas. No creas cosas que no podés constatar. En algún momento va a perjudicar tu vida, perjudicar tu alma, perjudicar tu familia. Aún perjudicar tu relación con el Señor. No creas cosas que no podés constatar. Si yo tuviera que regresar hacia atrás en mi vida y considerar esto, esto sería el lineamiento más importante en mi vida. Porque a veces preferimos creer sin constatar. Y cuando las cosas no son, entonces declaramos culpable al que nos engañó. Oh, eso es muy fácil. Lo he hecho muchas veces, pero no funciona, hermanos. Porque nos deja un hueco en el corazón, nos deja un hueco en el alma que no se puede llenar. Porque yo sé que fue mi responsabilidad constatar y no lo hice. Bueno, puedo hacer lo que hace el mundo, el hombre sin Dios. Me engañaron, me engañaste, no sos quien sos, no sos la persona que dijiste que eras y bla, bla, bla. Pero el agujero queda, la herida queda abierta. Jesucristo dice que Él vino a dar testimonio a la verdad. Él vino a decirnos que podemos constatar lo que es cierto de lo que es mentira. Si queremos entenderlo y discernirlo, este es un poder espiritual. Dios nos ha entregado un poder espiritual. Se llama discernimiento. Se nos pide en la Escritura discernir los espíritus porque no todos son de Dios. Hay maestros falsos que se van a levantar, hay profetas falsos que se van a levantar. Y la Escritura dice que engañarán a muchos. Y por una actitud displecente hacia la verdad, algunos escogidos van a ser engañados. Y uno se pregunta, ¿no es posible? Sí es posible. Sí es posible. Satanás nos ha dicho que es más fácil creer todo lo que nos dicen que tomar el tiempo para constatarlo.
para revisarlo y ver si es cierto o no. A veces constatar la verdad no es algo sencillo, porque nos damos de frente con realidad que no queremos ver. ¿Cómo sabemos que un lobo es un lobo y no una oveja? Bueno, tenés que considerar sus frutos. ¿Cómo se consideran los frutos de una persona? Bueno, fíjate cómo es en sus sentimientos. Porque debido a sus sentimientos, revela el estado de su conciencia. Un ser humano, según Corintios 13, jamás traicionaría a alguien que ama. ¿Qué pasa si te han traicionado? No te aman. No, es muy crudo, no, así no. Posiblemente cometió un error, pobrecito, no estaba entendiendo. No, 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 no. No, no es cierto. Ahí te estás mintiendo. Jesucristo vino a dar testimonio a la verdad. Jesucristo vino a decirnos que es mi responsabilidad constatar. Es tu responsabilidad, es una responsabilidad espiritual buscar la verdad. Es una responsabilidad salir en busca de lo que es verdad. Pedro nos condiciona a una situación complicada porque dice que aparecen maestros y profetas falsos y la gente se amontona alrededor de ellos. Cuando se den cuenta que su profecía es falsa, su enseñanza es falsa, está fuera de la escritura, no coordina con la doctrina, ¿qué van a decir? ¿Me engañaron? Y después que están perdidos, ¿cuál es la salida? ¿Te engañaron? Esa es la salida. El Señor Jesucristo dijo que el último profeta fue Juan. ¿Saben cuántas personas se autodenominan profetas en este mismo día? Los apóstoles fueron llamados por Jesús. Y el último llamado por Jesús fue el apóstol Pablo. ¿Saben cuántos apóstoles hay ahora? Hay apóstoles por todos lados, no sé, miles de apóstoles. ¿Qué hacemos cuando alguien se manifiesta apóstol? Nosotros decimos, bueno, me engañó. Cuando nos da una profecía falsa, ¿qué decimos? ¿Me engañó? Cuando nos da una doctrina falsa, ¿qué decimos? ¿Me engañó? Verso 37 cambia todo, porque Jesucristo no vino a dar testimonio de lo que es verdad. Él vino a dar testimonio a la verdad. Por lo tanto, todo lo que ejercitan la verdad, o sea, todos los que se toman el tiempo de constatar, son capaces de oír a Jesús. Bueno, ahora tenemos un mecanismo que me gustaría quedarme unos segundos sobre eso. La propuesta de Jesús es un mecanismo.
Y lo que estoy diciendo esta noche no está relacionado conmigo ni de la manera que yo lo presento. No estoy dando una propuesta de cómo se hace. Estoy tratando de decir que el Señor Jesucristo dijo que si nosotros podemos oírlo a Él, es porque nos hemos tomado el trabajo de constatar su verdad. Podemos decirle al Señor esta noche que lo amamos, ¿no? Pero Jesús dice, si me amás, ¿me amás? ¿De verdad? Sí, Señor, con toda mi alma. Ok, guarda mis mandamientos. No, no, yo quiero amarte a vos. Jesús dice, está bien, amame con toda tu alma. Deberíamos amar a Jesús simplemente por lo que hizo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única manera que tus pecados van a ser perdonados es que aceptes el sacrificio redentor de Jesucristo. Deberíamos amarlo con toda nuestra alma. Está bien. El sentimiento de amar está bien. Pero la verdad la dijo él. Guardar mis mandamientos. Verso 37. Yo vine, dice Jesús, a dar testimonio a la verdad. ¿Cómo piensa un hebreo de la verdad? Alguien que habla hebreo y viene del mundo del hebreo. Porque en el mundo griego, en el mundo que nos dio el idioma que tenemos en estos momentos, verdad es todo aquello que se puede constatar. Pero ¿cómo entendemos este término desde el mundo hebreo? Bueno, en el mundo hebreo es un poquito más complejo. Porque al encontrarte con la verdad, tiene que ver con la desaparición de las dudas. Es un poquito más complejo que constatar. Es algo que tiene que desaparecer en mi corazón. Algunos no viven lo que Jesucristo les pide porque dudan. Esa es la verdad, usando el término verdad. Algunas personas no entregan completamente a su alma al Señor porque dudan. Otra vez se hace complicado lo que el Señor Jesucristo dice, que vino a dar testimonio a la verdad. Vino a que desaparecieran las dudas. Jesucristo es nuestro Salvador, no hay ninguna duda. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo regresa por su pueblo.
estará parado delante de nosotros en el juicio. Así comienza Apocalipsis. Se paran delante de él, incluso los que los traspasaron. ¿Recuerdan? Pedro pregunta en la segunda carta, dice, si esto es cierto, ¿cómo no deberíamos nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Para muchos creyentes esto no es cierto, porque viven como si Jesucristo fuera mentira. No tienen temor de la persona. Me acuerdo de mi niñez a mi madre diciéndome, mirá que si te portás mal no van a venir los reyes. Yo me acuerdo de ese sentimiento, posiblemente, como dicen, cuanto más viejo te haces, tu memoria pasada regresa más fuerte que nunca. Yo me acuerdo a mi madre diciéndome, portate bien o no vienen los reyes magos. Y yo pensaba, vos estos locos, ¿qué pasa? Me están mirando todo el día. Me acuerdo de una conversación con mi hermano más grande. Yo soy el número 5, era el número 3. Preguntándole a mi hermano si nos estaban espiando en todas partes. ¿Por qué mamá decía que si no me portaba bien no iba a venir los reyes? O sea que no tendría más de 4 o 5 años. Algunas personas dicen, no tenés memoria de esa edad. Sí tengo memoria de esa edad. Sí, sí tengo memoria de esa edad. Porque me acuerdo creciendo en los reyes. Me acuerdo juntando pasto y poniendo agua para los camellos. Toda una ceremonia el 6 de enero en Uruguay, el Día de los Reyes. Ahora, ¿ustedes creen que una persona que no acepta las directivas de Jesús cree en él? De verdad. ¿Ustedes creen que una persona que no acepta las directivas de Jesús cree en él? ¿Ustedes creen que Pilato llegaría a creer solamente porque Jesús le dice, yo soy el Cristo? Ok, ahora ya creo en vos, vamos adelante, ¿qué es lo que querés? Me tiro a tus pies, sos el Hijo de Dios, el Rey del cielo, el Señor de señores, el Rey de... No pasó eso. Pilato finalmente se lava las manos de Jesús. Whatever. Era el Hijo de Dios. Ese fue el problema. Que él dejó crucificar al Hijo de Dios. ¿Quién lo va a librar a Pilato de eso? Bueno, hace rato que ya está ahí, pero ¿cómo podría librarse Pilato de esa locura que hizo? ¿Cómo van a librarse estas personas que querían matarlo? La intención de los judíos, dice el apóstol Juan, era matarlo. Pilato dice, es un problema de juicio, júguenlo ustedes. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido darle la muerte a nadie. O sea que ya llevaban la intención de matarlo, querían matarlo. Ahora, ¿quién los va a librar el día del juicio a esos hombres
del juicio que viene sobre sus vidas. ¿Qué van a decir? Nos sentimos engañados por Jesús. Bueno, no pensamos que Él era el que tenía que ser, o cualquier idiotez que se le viene a la mente decir. Porque nuestras excusas son todas idioteces. Y si las pensás tranquilo, te vas a dar cuenta que tus excusas son idioteces. Es mejor la humanidad de aceptar lo que hiciste mal que la idiotez de la excusa. Reconocer lo que hiciste mal y seguir adelante y ya está. Pero no te excuses. No te excuses. Las excusas nos hacen mentirosos. Y el Señor Jesucristo vino a dar testimonio a la verdad. Vino a dar testimonio a la verdad. A quitar nuestras dudas. La Escritura dice que el que duda peca. Les invito a que lo busquen. Toda duda es pecado. Algunas personas se preguntan por qué. Porque la duda destruye la verdad. Y la tarea del Señor Jesucristo fue dar testimonio a la verdad. Con un problema grave, hermanos. Y esto es grave. Para oír la voz de Jesús, tengo que ser de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, todo aquel que tiene el deseo de perder sus dudas, todo aquel que tiene la fortaleza de constatar, todo aquel que tiene la fortaleza de revisar, todo aquel que tiene el deseo verdadero de deshacerse de lo falso, va a oír a Jesús. ¿Me entienden cuando les digo que la escritura no se lee? No leemos de Jesús, escuchamos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Escuchalo. Vengo a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Somos de la gente que oye a Jesús. Porque hay creyentes que dudan. No están seguros de lo que quieren hacer con sus vidas. Intentan usar a Jesús como el hombre santo de Galilea que se sacrificó en una cruz, como un modelo. Jesús no es un modelo. Jesús no es un modelo. Jesús es alguien a quien debo amar. Jesús no es un modelo. No modelamos nuestra vida como dice la falsa doctrina respecto de Jesús. Jesús no es un modelo. Jesús es una persona a quien debemos amar. Y si realmente hay amor
Para Jesús lo vamos a manifestar cumpliendo sus mandamientos. Si hay un compromiso verdadero con la verdad, vas a oír a Jesús. Sus ovejas lo oyen. Jesús los conoce y ellas lo siguen. Vamos a ver. Padre, te rogamos, te pedimos de corazón que podamos creerle a Jesús, que tengamos un corazón sincero para buscar de Él, buscar de su verdad, buscar de su vida, buscar de su mensaje, entenderlo y amarlo como persona. La Escritura dice que solamente el hombre espiritual puede entender las cosas espirituales. Quizás en esta noche sería bueno definir nuestra vida entre lo religioso y lo espiritual. Algo que solamente podemos hacer en lo personal. No es algo que puedo decir de otros o juzgar en otros. Es algo que la Escritura lo pone en absoluto individual. Padre, que cada uno de nosotros en esta noche tengamos un corazón que ama al Hijo, que ama su obra, que ama sus palabras, que ama su vida, guardando sus mandamientos. Padre, que sea el Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón, convenciéndonos, redarguyendo nuestra vida, mostrándonos el camino, Señor, que necesitamos andar. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Martes, miércoles, seguimos adelante con la Escritura, si Dios nos da vida. Pasen un buen ya no el fin de semana, ahora el principio de semana. Que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.